Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a hacer un corte de caja de las elecciones 2015 con Juan Reyes del Campillo y con Miguel Ángel Romero. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en la Contracorriente, qué bueno que nos sintonizan la noche de hoy. Para hacer un corte de caja de las elecciones de 2015, nos acompañan hoy en el estudio dos destacados conocedores del mundo electoral. Está con nosotros el politólogo Juan Reyes del Campillo, él es profesor de la UAM Xochimilco, y además fue consejero electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Juan, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias por la invitación. Y está también con nosotros Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel es profesor de la UAM Azcapotzalco y director de la revista El Cotidiano, especializada en análisis de la coyuntura. ¿Qué más coyuntura que las elecciones que acaban de pasar? Muchas gracias por la invitación, Luis. Comencemos por el principio. Una que se llama Fiesta Cívica, realizada en el marco de la militarización de 4 estados. ¿Cómo explicarnos esto? ¿Qué reflexión les merece a ustedes? Juan. Bueno, yo quisiera en primer lugar hablar de los niveles de participación, porque tenemos un 47% en general, pero esto no es generalizado en todo el país. Yo creo que hay 3 tipos de elecciones. Las de gobernador, que traen un porcentaje arriba del 55%, las elecciones intermedias, digamos, donde se eligen ayuntamientos y diputados, que traen 50% si quitamos Yucatán, que es una participación de 68%, es impresionante. Yucatán es algo insólito en este país, es el estado que más participa electoralmente. Y uno de los estados que más periódicos lee. Pero bueno. Y en el caso de las otras, hay otros 16 estados en donde la participación es muy baja, 40% cuando mucho. Hay estados, el más bajo es Baja California, que generalmente se lleva las palmas, no llega al 30% de la participación. Pero bueno, tú has mencionado, por ejemplo, en Oaxaca trae casi poco menos del 42%. Chiapas viene alto, trae 46. En Guerrero sí hay elecciones locales, concurrentes decimos, y trae bastante participación, 56%, que para ser de gobernador podemos decir que es baja, igual que Michoacán, que trae 53.65. Desde luego el escenario de violencia está presente en las elecciones, creo que hay temor por parte de la población para acudir a votar, pero también hay cierto rechazo por parte de la población para acudir a votar ante la falta muchas veces de alternativas claras y evidentes, ¿no? para sufragar. Miguel Ángel, más allá de este cuadro que nos hace Juan de la participación, hubo un proceso de militarización en 4 entidades. Bueno, yo lo vería también en el términos de una diferencia en este proceso electoral con los anteriores. Mi impresión es que los procesos electorales, empezando del 77, que viene la reforma política, y en adelante, eran procesos electorales que se caracterizaban por tener conflictos postelectorales derivados de fraudes que se venían sucediendo
en municipios, en entidades o a nivel nacional, como fue el problema que se tuvo en el 88. Este proceso de 2015 se caracteriza por un proceso de violencia, de conflicto electoral previo a que las elecciones se lleven, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos que hacer nosotros es por qué se da esta situación que es novedosa en el 2015, que no se había presentado con la crudeza que se presenta el día de hoy, y el recuento pues es muchísimo, ¿no? Tiene que ver con los asesinatos de más de 20 militantes o candidatos ligados directamente a los partidos que iban a contender, tiene que ver con la participación ahora sí abierta, descarada, sin problemas del crimen organizado, ya no solamente de manera subterránea como lo veníamos viendo antes, llegando a acuerdos y poniendo al jefe de la policía o poniendo al jefe de compras o ese tipo de cosas, sino poniendo candidatos de manera directa, ¿no? El caso de San Luis Potosí, la capital, es verdaderamente alarmante, de eso nos vamos a acordar en poco tiempo. Yo tuve oportunidad de viajar a San Luis Potosí y la situación y el señalamiento de que es un narco el que ganó es indudable, ¿no? Su hijo está en la cárcel, el enriquecimiento que ha tenido es inexplicable y el PRD, bueno, pues va a tener que pagar las consecuencias de postular a un candidato de ese tipo, ¿no? Pero no es el único señalamiento, hay otros, hay más señalamientos que no se habían dado en este momento, ¿no? También tiene que ver con lo que ha sucedido con los movimientos sociales, ¿no? En el seguimiento que hace la revista, nos hemos dado cuenta que hay un conjunto de movimientos sociales a lo largo de todo el país que tienen un innumerable razones por las cuales se manifiestan, ¿no? Que tienen que ver con agua, que tienen que ver con minería, que tienen que ver con tierras, que tienen que ver con un conjunto de cosas, y ninguno se ha arreglado, ¿no? Yo no conozco un conflicto social que del 2006 a la fecha, no solamente el gobierno priista, sino el panista, haya resuelto, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver con Ayotzinapa, tiene que ver con Tlatlaya, tiene que ver con un ambiente electoral previo, o un previo ambiente electoral, que lo que ha hecho es que la gente cada vez crea menos en el sistema electoral, crea menos en los partidos y busque alternativas distintas, ¿no? No recuerdo yo que hubiera movilizaciones para boicotear las elecciones, ¿no? Abiertamente. En el 2009 hubo todo el proceso de voto nulo, ¿no? Pero el boicot electoral es la primera vez que se da, ¿no? Y si a eso le sumas tú las reformas que hubo electorales que no acabaron de cristalizarse, que había lagunas, que el árbitro está en una crisis brutal porque cada vez más se da uno cuenta que los consejeros electorales, pues no es como nos lo pintaron en el 96, ¿no? Ciudadanos independientes al margen que toman el poder y que de ahí cada vez más queda claro que el proceso de selección de los candidatos es un proceso largo en el cual los consejeros tienen que ir a hablar con los representantes de los partidos a través de los diputados y exponer, ponerse de acuerdo y llegar a compromisos, ¿no? O sea, un proceso pues, muy previo. Que presenta una situación de violencia previa. Juan, en las cifras que tú has analizado, hubo un movimiento llamando a anular el voto, los anulistas. Correcto. ¿Qué impacto tuvieron? Ellos esgrimían que en el 2009 su movilización había alcanzado alrededor del 5%, más o menos 5%, y que habían forzado a hacer reformas electorales. ¿Tú encuentras algo así? En esta ocasión no, es muy pequeño este llamado del voto nulo. En el país, en general, en las circunscripciones encontramos un 4,5% de anulación, que es normal. Mucha gente anula, o mucha gente se equivoca y simplemente no va con esa consigna. Entonces el porcentaje es pequeño. Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, lo que es la cuarta circunscripción, sí encontramos que aumenta el 6%. O sea, estaríamos hablando, creo yo, que en esta idea de un 2% que convoque el voto nulo. Efectivamente, y yo creo que el voto nulo tuvo que ver en otros momentos, una escasez de
de propuestas, ¿no? Sin embargo, hoy en día, por ejemplo, ciudades como Guadalajara, que hace 6 años fueron bastante el voto nulo, ahora tenía una alternativa distinta al PRI y al PAN, que fue Enrique Alfaro. En el caso de la Ciudad de México, creo que la presencia de Morena permite, ¿no?, pensar que es mejor votar por este partido que votar nulo. Desde luego hay mucho voto nulo. No estaría muy clara para mí la cantidad. Se puede acercar a los 2 millones de votos el voto nulo. ¿Un voto nulo consciente o...? No, el voto nulo, no, yo creo que de ese voto nulo consciente debe ser una cuarta parte, cuando mucho, una cuarta parte. Estamos hablando de 500,000 votos, voto nulo, de la gente que fue a anular el voto. Pero no es, en esta ocasión, no creo que haya sido mucho el impacto. También hay una situación. Hace 6 años, los partidos que no tuvieran el porcentaje de votos, en aquel entonces el 2%, era de la votación total emitida. Los partidos cambiaron esto. No solo aumentaron el porcentaje a 3%, pero ya es de la votación válida emitida. Es por lo cual nosotros estamos viendo que el Partido del Trabajo, a pesar de no tener 3%, quitando los votos nulos, rasca, arranca, llega con las uñas al 3%. ¿Qué les parece, Juan Miguel Ángel, si vamos a una pequeña pausa para regresar con una explicación de ustedes de quién gana y quién pierde? Muy bien. Y correcto. A ustedes, amigos, los invitamos a que continúen aquí en este corte de caja de las elecciones 2015. No se vayan, volvemos en muy breves instantes.
Estamos ya de vuelta en este recorrido por el pasado 7 de junio. Miguel Ángel, ¿quién gana, quién pierde? Entendido no solo en el marco de los partidos, sino de quienes apostaron, por ejemplo, al boicot o apostaron a anular su voto. En ese escenario, ¿cuál es tu apreciación de los resultados casi finales? Bueno, yo diría que lo que podemos hacer es un balance todavía muy provisional, pero sí hay datos que nos pueden ayudar a tenerlo. Y iríamos por la parte de movimientos sociales, ¿no? Indudablemente pierden los que llaman al boicot. ¿Por qué? Porque el boicot no logra ser un elemento generalizado. Todos pensábamos que Guerrero y Oaxaca iba a haber absolutamente imposibilidad de instalar casillas. Y el elemento central es que... Se anularon 600 casillas, poco más de 600 casillas. Sí, pero pensábamos nosotros que iba a haber, que se iba a anular la elección en esas dos entidades, ¿no? La fuerza que tiene la coordinadora, desde mi punto de vista, es suficiente como para que si se lo hubieran propuesto, lo hubieran hecho, ¿no? Entonces, la coordinadora negoció, como debe ser un movimiento sindical, no es una crítica abierta a ellos, no es su papel el electoral. Pero bueno, esa expectativa del boicot no se logró más que en algunos momentos. ¿Qué sí es novedoso? Bueno, pues los enfrentamientos, las quemas de urnas, la presencia del ejército, la fuerza, la policía militar, ¿no? Que por primera vez, o hace mucho tiempo que no la veíamos. También pierden quienes llaman al voto nulo, ¿no? La cantidad que tenemos ahora de voto nulo es menor a la que hubo en el 2009. A pesar de que hubo una campaña organizada, orquestada por las mismas personas, o personalidades, pero no tiene efecto, ¿no? Es menor, entonces también ellos pierden. No tiene resultados. A pesar de todo el ambiente que describimos anteriormente, bueno, pues gana el gobierno. ¿En qué sentido gana el gobierno? Y decimos que es provisional porque también hay que ver la parte relativa, ¿no? Y habrá que ver los asegúnes, pero en un primer vistazo ahí, si el PRI, como parece ser, tiene más del 50% de votos en la Cámara de Diputados, más de 251 diputados, pues gana. El PAN es un partido que, aunque queda en segundo lugar, su votación cae de manera grave con respecto a las dos últimas elecciones, ¿no? El PAN, en términos absolutos y relativos, es el gran perdedor de la jornada, ¿no? El PRD tiene una cuestión muy particular porque si lo comparamos con el 2009 pierde solamente 300,000 votos, pero el efecto que tuvo en el DF es devastador para el PRD, ¿no? Entonces, aunque el PAN es el que en términos absolutos pierde más cantidad de votos, el PRD aparece como el gran perdedor, ¿no? Pero yo diría en el DF, centrarnos en el DF, la situación se ha visto como gran ganadora Morena, pero si nosotros viéramos la integración de la Cámara de Diputados locales del 2012 y las delegaciones, diríamos, la izquierda en su conjunto, PRD, Morena, que fueron juntos en el 2012, tenían 14 delegaciones. Ahora, divididas, tienen 11. Perdieron. O sea, gana el PRI 2 más y gana el PAN una más, ¿no? Entonces, la tercera parte de las delegaciones está en manos del PRI y el PAN, ¿no? Entonces, la izquierda pierde en esta balcanización. Juan, voto, ¿tú estás de acuerdo con esta balance que hace Miguel Ángel? Mira, ¿O tienes otra opinión? Yo veo desde otro punto de vista. Ciertamente, los tres grandes partidos, los tres, PRI, PAN y PRD, pierden. Hoy tienen... Los tres pierden. De alguna manera sí, o sea, su votación baja en términos porcentuales, desde luego. ¿Baja en relación a 2012 o al 2009? A toda la historia electoral de este país baja. Okay, baja. ¿Por qué? Porque ellos entre los tres traen 65% de los votos. Y los otros partidos, los otros 6 partidos traen el 35%. Digamos, 2 tercios, 1 tercio. Y cada vez más se observa que los partidos pequeños o los partidos menos, no los grandes, están obteniendo una mejor votación.
también pierden los encuestadores que pensaban que PRI, PAN y PRD iban a tener... Bueno, de calle, ¿no? Pero lo dejamos como un asunto aparte. Un asunto aparte para comentar más adelante, ¿no? Sí. No atinaron una, ¿no? De hecho, ahora, ¿en dónde se manifiesta esto? Porque finalmente yo creo que la manifestación en el país, algo que lo que se observa es que son muchos Méxicos. O sea, no es una manifestación electoral homogénea en el país. O sea, el hecho de que en Nuevo León aparezca un candidato distinto al PRI y al PAN y les quite la gobernatura, ¿no? El hecho que Guadalajara, que siempre fue disputada por el PRI y el PAN, ahora aparezca un candidato cobijado por el Movimiento Ciudadano, el hecho que en Morelia un candidato independiente que viene de las filas del PAN, o el hecho de que Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca haya triunfado, pues lo que está diciendo, sí, lo que se está manifestando es un hartazgo con los partidos políticos, prácticamente PRI, PAN y PRD. Eso es lo que se está manifestando por parte de la ciudadanía. Otra cosa es interesante, habrá que ver qué resultado viene en Colima, pero de las 9 gobernaturas, hasta ahorita 5 ya cambiaron de color, lo cual es una manifestación importante. Hay alternancia, ¿no? El PRD regresa en Michoacán, el PAN regresa en Querétaro, hay un juego importante, ¿no? El PRI regresa en Guerrero, ¿no? Entonces esto deja ver, ¿no?, que están cambiando las cosas o que hay un hartazgo con ciertos partidos. Desde luego el Distrito Federal es un verdadero laboratorio impresionante. A mí me llama mucho la atención porque hay 4 fuerzas en la ciudad hoy. O sea, ni el PRI está aplastado ni el PAN está aplastado, ¿no? Pero la división, precisamente entre que se causa por la presencia de Morena, que además hoy en día es la principal fuerza política en la Asamblea, que le quita 5 delegaciones al PRD, y que en este momento, ayer una noticia, son 8,000 millones de pesos de presupuesto anual. Entonces, que va a manejar en las delegaciones. Y que no va a manejar el PRD, esa es parte. Pero también pierde Miguel Hidalgo, ahora pierde Magdalena Contreras y Milpalta. O sea, la derrota del PRD es muy fuerte en el Distrito Federal. Miguel Ángel, Morena se ha manejado como la gran novedad de la jornada electoral. 9%, un desempeño muy competitivo en la Ciudad de México. ¿Te parece que esto corresponde también a una visión nacional? Bueno, no. Los datos que tenemos de Morena, que por ahí los tengo, no traigo los lentes, no lo puedo ver, indica que su presencia es no te dejamos marginal, ir a por los lentes, ¿no? Marginal en términos de lo que sería a nivel nacional, ¿no? Ajá. Claro, falta esa parte de los municipios que tienen el Edomex, ¿no? Hay una Texcoco, zona que gana de manera importante. Falta también algunos datos en Veracruz, gana, si no mal recuerdo, un distrito. Me sorprende, aunque Juan dice que sí, pero me sorprende los datos que tengo, que es que en Tabasco no haya ganado ningún distrito electoral. No es una fuerza representativa a nivel nacional competitiva, ¿no? Se concentra en el DF. Y lo que sucedió en el DF a mí me sorprende. Yo creo, un poco a diferencia de Juan, que ve que la democracia en México electoral está funcionando, pone énfasis en la alternancia. Yo creo que la alternancia, por ejemplo, para el caso de Guerrero, pues es muy triste, ¿no? Sale el PRD y entra el PRI, ¿no? Pues el candidato del PRI es un candidato que ni siquiera el PRI quería presentar, ¿no? Estuvieron postergando su anuncio para ver si aceptaba un independiente, ¿no? Si un Jaguar llegaba a salvar las candidaturas independientes. Y esto de ello, pues es un personaje que, conociéndolo a fondo, pues no creo que sea el gobernante que merece Guerrero para que la alternancia hable de que le va a ir mejor a los guerrerenses, ¿no? El caso de Michoacán, pues también es verdaderamente lamentable, triste, ¿no? Porque regresa el PRD, ¿no? El que permitió
en su gobierno se desarrollaron pues, todo lo que hemos visto del... La familia, los templarios... Todos los que pasaron etcétera, de nombre, etcétera. ¿no? Y ahora ya está el cártel de Guadalajara. Bueno, todo lo que sabemos de Michoacán, ¿no? Que es verdaderamente patético. Entonces yo no veo en la alternancia que hay en 5 entidades realmente, veo oxigenación y veo... ¿Tú no ves posibilidades. oxigenación? No. Yo creo que el sistema, no solamente el sistema electoral, sino el sistema político mexicano tiene que modificar su forma de organización y de nombramientos y de... ¿Qué te parece si eso lo dejamos para una reflexión más adelante y seguimos ahora con los datos duros? Por ejemplo, el triunfo del Bronco en Nuevo León. Estamos hablando de qué, de un grupo empresarial regiomontano que quiere repetir el fenómeno de Fox sin el PAN, de una carta de recambio de Los Pinos, como han dicho algunos analistas. ¿Tú cómo lo ves, Juan? Bueno, es un caso muy particular, muy especial. Y yo, desde luego, veo la presencia de los empresarios. Los empresarios siempre se han metido a la elección, no es novedad. Cuando quisieron que ganara el PAN, ganó el PAN. Cuando quisieron que regresara el PRI, ganó el PRI. Ahora veo que hubo una ruptura, pareciera ser molestos. Una ruptura de los empresarios. No, pero con los candidatos que le presenta o se presentaron oficialmente, en el caso del PRI sobre todo. Porque su punto de partida era la reforma fiscal. Ese es el agravio que ellos sienten más fuerte. Con un candidato, desde luego, que por su manera de ser, se asemeja mucho a los regiomontanos, ¿no? O sea, la idea de Bronco pues, no es gratuita, ¿no? Es la manera de ser también de los regiomontanos, pero también yo creo que es hartazgo contra el PRI y el PAN, porque además, ¿no? Esta parte de están en el gobierno y son muy corruptos. Yo creo que también es una acción, una actitud, una forma de actuar en contra de la corrupción. No sabemos si así va a ser lo que viene, pero que es una acción en contra de la corrupción del gobierno priista de Nuevo León, para mí es muy claro. Y que en este momento, digamos, el candidato del PAN no parecía una alternativa a enfrentar esa cuestión. Entonces yo creo que lo que estamos viendo, y desde mi punto de vista es el valor que tiene en este caso las candidaturas distintas que ganan en contra del PRI y del PAN y del PRD, es precisamente la molestia ciudadana, el coraje ciudadano, pero mucho tiene que ver en contra de la corrupción. Corrupción como elemento central para el recambio. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que permanezcan sintonizándonos. Volvemos en muy breves instantes. Usually, memories are a place where we come back to. Sometimes they are a place where we go to, but instead of memories, people call them desires. The Hummingbird spaceship will fly me to the moon. It's funny, I always think about Yulia as a hummingbird, but I never told Andrei. Stas doesn't know, but I heard this story once. It was about this breed of South American hummingbirds. The males courted the female in twos, and the refused bird flew toward the sun until he died exhausted. A story is never complete without the empty spaces between images. Stas and Andrei are those empty spaces of my stories.
Chalika, over. Chalika, can you hear me? Over. Chalika, I don't know if you can hear me, but I think something might be broken. I'm approaching the far side of the moon. Over. Well, I hope you can fix it soon. See you on the other side. Estamos ya de vuelta en este corte de caja sobre las elecciones de 2015. Miguel Ángel, el Bronco. ¿Quién está detrás del Bronco? ¿Qué Bueno, mira, representa? Más allá de que quién esté atrás del Bronco, el problema es el siguiente. Creo que hay una mala evaluación del gobierno central, de Peña Nieto y de los dirigentes del PRI, sobre lo que fue el gobierno de Medina, ¿no? En Nuevo León, tal y como lo dice Reyes del Campillo, en Nuevo León el hartazgo sobre la forma de gobernar, la soberbia y la corrupción de Medina es el tema central, ¿no? O sea, la gente votó en contra de Medina. Había filas impresionantes de ciudadanos, independientemente de la votación, llamados por otra organización social para firmar una acusación penal contra Rodrigo Medina. Los votos de todos los otros candidatos son menores al voto total que tuvo el Bronco. Sí, pero es contra Medina. Contra Y el luego, gobernador. Contra el gobernador. ¿Qué pasó? Bueno, al gobernador le dieron, no se sabe por qué, la posibilidad de nombrar a todos los candidatos, desde la gobernadora, pasando por todas las presidencias municipales y pasando por los candidatos estatales para diputados. En ese nombramiento, toda la clase política tradicional del PRI quedó fuera. Todas. Los diputados federales no fueron incluidos, los actuales, los presidentes municipales y exmunicipales tampoco, los 24 presidentes del PRI que viven tampoco fueron incluidos. Entonces, lo que hay ahí aparte de todo es primero un hartazgo contra el gobernador, y eso fue voto contra Medina. Y luego hay una división del PRI profunda, ¿no? Detrás del Bronco hay miles y miles de priistas que votaron por el Bronco. Y detrás del Bronco, bueno, también hay una visión, y se quedó muy claro, ¿no? El periódico Reforma apostándole todo al Bronco, y empresarios, ¿no? El Diablo FEMSA abiertamente, según los regiomontanos, y se habla de que Carlos Slim está metido también en la posibilidad. ¿Qué representa el Bronco? Yo creo que el Bronco en sí mismo no es el tema es la candidatura para el 2018. ¿Está en juego la candidatura? Claro, pero no necesariamente el Bronco va a ser el candidato. Creo que es la candidatura independiente, y en ese experimento hay la posibilidad de que por primera vez los empresarios tengan un candidato empresarial, ya no como Fox, que no era empresario, y con las características de Fox, sino un empresario bien formado. O sea, el gerente de Coca-Cola Ya no. y agricultor. Ahora ya no. Ya no. Ahora, un empresario bien formado, un empresario que ha estado en Financiero. Los Pinos, un empresario que ha estado bien formado, un empresario que desde el cedillismo ha estado en el poder y que Estás hoy tiene, haciendo un retrato hablado. bueno, y que hoy tiene toda una agenda. Ese es el candidato de los empresarios. Y vean la confrontación que trae con el gobierno mexicano desde ayer, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo. Y Pero con ¿de un quién sector- estás hablando? Bueno, Nos pues estás ya. dibujando, pero no nos lo dices. Yo creo que Nos el está haciendo candidato que están retratar. viendo ahí es Claudio X González, hijo, ¿no? Ese va a ser el candidato empresarial, y es un candidato que ha estado formado. ¿Estás hablando del amigo de los maestros y de la Del educación amigo de los pública? maestros. Sobre todo. Pero veamos la plataforma que tiene, ¿eh? No, yo diría que no lo dejemos de observar, porque hacia allá creo que va la posibilidad de que la candidatura independiente haya triunfado, ¿eh? Juan, Mira, ¿qué yo qué tengo- dices a no, yo- lo que mi opinión Miguel Ángel no- pone sobre no la mesa? coincide. Yo creo que sí hay que poner los ojos, ¿no?, sobre ese asunto. Son candidatos regionales. O sea, el Bronco es un candidato regional, no es un candidato nacional, aunque tenga gran éxito. Enrique Alfaro es un candidato regional. O sea, sí han salido, ¿no?, como candidatos regionales. Fox se proyectó detrás de un partido político. Entonces yo no alcanzo a ver, ¿no?, esta desde luego que está abierta, no hay que despreciarla ni dejarla de observar, pero desde mi punto de vista, estos candidatos independientes han tenido éxito porque son presencias regionales, que la gente las conoce. Al Bronco no era un político desconocido, Enrique Alfaro no es un político desconocido en Guadalajara, ¿no?
Cuauhtémoc Blanco, bueno, es un futbolista con muchos, muy mediático, digamos, ¿no? Por eso, pero de ahí a trasladarlo al escenario nacional, a mí todavía me cuesta algo de trabajo. Yo no lo descarto necesariamente, ¿no? Creo que hay que poner... El político que se mencionó aquí, el empresario que se mencionó aquí, me parece muy malo, o sea, tendría un rechazo impresionante. No, es que Fox, tú dices Fox en este momento, pero Fox antes del 2000 su imagen era otra, era una imagen buena. Se crean las imágenes, mi querido Juan. Era una imagen, claro, pero... ¿Oh? Pero no es tan fácil, no es tan fácil hacer una imagen, convertir esto en un cuadrilátero, por favor. No es fácil hacer una imagen de Claudio X González, por ejemplo, ¿no? Pudiera haber otros, ¿no? Pudiera haber otros. Pero la figura de candidatura independiente y el ejemplo de Nuevo León abre esa posibilidad. Desde luego. Es la nota más importante a nivel internacional. No, desde luego sí, ¿no? Claro. Pero es porque está desplazando al PRI, es el fenómeno de esta elección. Está desplazando a dos candidatos importantes, a dos partidos muy importantes, lo está desplazando, que demuestra el hartazgo, desde luego. Pero construir una candidatura a nivel nacional... Pero déjenme regresar a esto. ¿No les parece una ironía que por un lado haya una expresión como la del Bronco y por otro lado 4 estados militarizados? Es un mensaje, o sea, la prensa internacional puede no fijarse en el desplazamiento de la Marina, de la Gendarmería, del Ejército, pero es un contraste muy fuerte. Sí, yo sí, desde luego. Los medios han buscado minimizar la situación de la dificultad de poner las urnas en ciertos lugares. Desde luego, si nos atenemos a los datos, podemos decir, qué poquito, ¿no? Pero no, yo creo que, lo dijo Miguel Ángel, en México nunca se había dado eso, ¿no? Y ya se veía venir. En Guerrero ya habían quemado oficinas de los partidos. Después seguían las del INE. Y esto tiende también a generalizarse. O sea, la molestia de que las elecciones no resuelven las cosas es muy evidente. O sea, la democracia en este país, es mi punto de vista, no se fortalece, no se consolida simplemente porque no ayuda ni a las cuestiones de seguridad ni a las cuestiones de la inequidad social. Si la democracia ayudara un poco a eso, las cosas podrían ser distintas, pero no ayuda, ¿no? Ni genera más seguridad, ni genera más igualdad social. Entonces, ahí está detrás la molestia y pues yo creo que el rechazo de mucha gente a la forma meramente de acudir a votar un domingo cada 3 años. Déjenme regresar ahora a los que pierden, ¿no? En tu reflexión, Miguel Ángel, hablabas de que el PRI pierde algo, aunque gana la posibilidad de mantener la mayoría en la Cámara, de que el PRD pierde y que el PAN pierde. Son los 3 partidos, como tú lo has señalado, que participaron en el Pacto por México. Hay un costo electoral para el Pacto por México. ¿Sería eso correcto? Cuando menos queda muy claro con los 2 aliados del PRI del gobierno, ¿no? Para el PAN y para el PRD hay un alto costo. El tema que se está discutiendo al interior del PRD es brutal, ¿no? Y en el PAN es el gran perdedor. Aparece el PRD como el gran perdedor, pero el PAN es el gran perdedor. Por los 3 millones de votos. Y ahora vemos, por los 3 millones, pero ahora vemos, por ejemplo, las discusiones de hoy, del día de hoy, ¿no? Cordero señalando, y Margarita Zavala, señalando con precisión a Madero como incapaz de dirigir al partido, y el tema del PRD está a la vuelta, del PAN está a la vuelta, la elección del presidente. Vamos a ver si el control que tiene Madero es suficiente, si estos datos contundentes de derrota no van a hacer que cambie el control del partido, ¿no? Hay una frase vieja que yo sigo como un ejemplo, ¿no? Los enemigos de tus enemigos son mis amigos, ¿no? Entonces, si nosotros lo situamos en el 2018, porque las 9 gobernaturas van para el 2018, ¿no? El debate interno por las candidaturas alrededor de cada uno de los partidos tenía que ver con qué corriente ganaba. En el caso del PAN, pues quedó claro que en la definición de las 9 candidaturas Madero fue derrotado, ¿no? Solamente pudo ganar 3 de 6
6 entidades, ¿no? El PAN es un partido mucho más abierto, se ve más claro, igual que el PRD. En el caso del PRI, tendríamos nosotros que hacer acopio de información y de cosas que van, de hipótesis, ¿no? Que van viendo para ver quién gana y quién pierde en cada estado, ¿no? Pongo solamente el ejemplo de Sonora, ¿no? Por mencionar Sonora, o podemos poner el ejemplo de Sonora, a ver. En Sonora había 2 candidaturas, ¿no? Al interior del PRI. Los 2 eran senadores, ¿no? Pero La Pavlovich y Gándara, el borrego Gándara, ¿no? Entonces, pues parecía que el tema era menor, pero detrás de esas 2 candidaturas había apoyos presidenciables, ¿no? El borrego apoyado abiertamente por Osorio Chong, ¿no? Y Claudia apoyada por Manlio, ¿no? Por Manlio Fabio Beltrones. En el transcurso de la campaña, pues hay un debate, creo que fue el debate más intenso, las acusaciones, bla, 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 pero hay un dato preciso, ¿no? De repente hay un dato del SAT, cuando demuestran en un desplegado que hubo moches fiscales, ¿no? Y esos moches fiscales salen de la información del SAT, inmediatamente Reforma lo publica, y al otro día sale el director del SAT a corroborar esa información, ¿no? Mucho tiempo después hay una entrevista, la única que dio Padres, donde dice... El gobernador Guillermo derrotado. Padres, el gobernador derrotado, el panista. Que el gobierno federal saque las manos del proceso electoral. ¡Wow! ¿No? Al gobierno federal nunca lo habían metido en el proceso electoral. Y entonces le preguntan, ¿y quién del gobierno federal? Dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces ahí empiezan a vislumbrarse con datos, sí, y podemos... Ese es el tema que deberíamos de ver. También nos interesaría mucho, y creo que ese es un ejercicio que se hace poco, desgraciadamente, es qué pasa arriba, qué pasa en la cúpula, qué pasa en el poder, qué pasa con el partido dominante, quién juega con quién, ¿no? Indudablemente yo diría ahí, Sonora, pues perdió Osorio Chong. ¿Pero por qué pierde Osorio Chong? Bueno, pues porque el candidato más cercano a Madero era Guillermo Padres. Y Guillermo Padres es el aliado, es la corriente que impulsó Osorio, y que fue exitosa, y ha sido exitosa hasta este momento, porque se apoderaron del PAN, tienen la hegemonía en el PAN, pero este proceso electoral es un descalabro para ellos. La bronca no es exclusivamente una bronca entre partidos, Claro que no, sino al interior por ver quién conduce. Pero esa es la parte, en la perspectiva del 2018. Esa es la parte de la lectura hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro de las elecciones estatales, para mí, la más interesante, pero desde el poder, ¿no? Pero es una lectura también que implica muchos elementos de especulación. Claro. Déjame preguntarle a este señor, el árbitro, el gran jefe Toro Sentado, ¿cómo sale de estos comicios? Bueno, desde luego muy raspado. Muy raspado. ¿No? Claro, creo que el árbitro, no solo el instituto, sino también el tribunal. Y a mí me parece que toda la cuestión del Partido Verde es terrible para la democracia en este país. El Partido Verde puede hacer y deshacer, y el tribunal hace como que la Virgen le habla. El INE lo multa, el otro le quita multas. Realmente, obvio, en este sentido, el Partido Verde no es un partido que juegue limpio, es un partido que juega, ¿no? Pero detrás de todo esto, es lo que yo les comentaba, en esa alianza con el PRI, ¿no? El PRI Verde, que desde mi punto de vista hay una especie de simulación. Decía, el PRI está jugando con 2 caras, ¿no? Para decirlo en pocas palabras. El Verde no existe, es posiblemente una franquicia que está copada, no solo por el PRI, sino también por los grupos empresariales, pero están todos vinculados, o sea, los de los medios de comunicación, TV Azteca, parte de Televisa, están perfectamente metidos. Y me parece a mí que juegan mucho a la simulación. Apareces como candidato, decimos que eres del Verde, pero en realidad eres del PRI, buscando mayorías, y que lo logran. Yo creo que el objetivo de Peña Nieto era mantener la Cámara de Diputados. Es un objetivo que se logra, desde luego. O sea, en ese sentido el PRI
digamos, respondió a las expectativas del presidente. Sin embargo, está jugando con una de sus caras en una actitud que no parece ser muy limpia. O sea, que el mismo día de la elección, de la jornada electoral, hubiese tuiteos y se ha demostrado después que hay dinero detrás. Pues, ¿quién suelta tanto dinero? O sea, yo creo que tú no quieres al Piojo en las elecciones, Juan. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa? ¿Qué les parece? Y a ustedes, amigos, los invitamos a regresar ya al aterrizaje final de este programa. Prometemos no expulsar al Piojo de esta mesa. Volvemos. Estamos ya de vuelta para este segmento final del balance de la jornada electoral. Aprovechamos para volver a felicitar a Rompeviento en su tercer aniversario. Hace justo una semana que se cumplieron años de feliz y próspera vida. Felicidades a todo el equipo de Rompeviento. Y bueno, estábamos con el Verde, el Piojo, los artistas de Televisa, el Canal 13, el árbitro. Miguel Ángel, ¿el árbitro salió descalificado o no salió descalificado? Yo creo que el problema es más estructural ya del árbitro, y es más estructural no solo de la parte electoral, sino del sistema político mexicano. Tiene que ver con la manera, o sea, cuando hablamos de partidocracia, casi se centra solamente en la parte electoral, INE, tribunal, su conformación, pero también hay que ver la Suprema Corte de Justicia y habrá que ver todos los tribunales que de ahí emanan, habrá que ver los órganos reguladores y la forma en que se eligen, porque en México hay un cambio estructural que no necesariamente ha sido bueno. Pasó todas las facultades que tenía el Ejecutivo exclusivas, ahora las comparte con el Poder Legislativo, es decir, con los partidos políticos, y al final de cuentas son ellos los que deciden quiénes va a ser la Suprema Corte de Justicia. Y ahí también hay componendas. Bueno, el último ministro que se eligió pues, fue verdaderamente un escándalo en México, ¿no? Sus ligas con Televisa, sus ligas con... ¿Y a cambio de qué dijeron? Pues, de que Santiago Krill sea un elemento que esté en la terna la próxima, en diciembre, que es cuando se va a elegir el nuevo ministro, ¿no? Se eligen a dos, pero el tema es que él esté en una, ¿no? Bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, está sucediendo que
esa apariencia, ¿no?, de democracia y de ceder el poder para compartir y que hacer un mejor país, pues se está viendo que no funciona. Son los intereses de los partidos. ¿En qué se va a traducir? Se traduce en lo que estamos viendo. En el tema de la corrupción, pues la corrupción no tiene ninguna consecuencia. Hemos visto casos de corrupción sin consecuencias. Bueno, ni siquiera se discute el tema, ¿no? Llegan los partidos y traen un tema de corrupción en un estado gobernado por el PRD, otro lo trae del PAN, otro lo trae del PRI, y llegan al acuerdo y dicen, bueno, nos vamos cada quien con su golpe, y ya no se discute ni en tribuna, ¿no? Entonces, ese es el hartazgo del que la gente Hay está un hablando. hartazgo. Juan, este sistema electoral sigue siendo funcional. La sociedad civil, o la llamada sociedad civil, tiene efectivamente forma de expresarse a través de este mundo de los partidos y ahora de los candidatos independientes. O sea, yo sí, en términos estructurales, creo que sigue siendo funcional, básicamente para los partidos que tienen el poder. Para el cartel de partidos sigue siendo funcional. Para los que están jugando. Por supuesto. ¿Para el país? ¿No? Para el país no. Para el país no. Porque, por un lado, no permite las expresiones claras, abiertas de la ciudadanía, ¿no? Lo que acabamos de ver en esta elección son pequeños espacios, ¿no? Yo digo, insisto, el Bronco podrá traer detrás a los empresarios, pero también trae un hartazgo ciudadano. Lo de Guadalajara es lo mismo, ¿no? O sea, pongamos los lentes sobre lo de Cuauhtémoc Blanco. En una campaña en mes y medio, ¿no? Y empieza a llevarse, ¿no?, a todos los aparatos burocráticos, al secretario de gobierno de Graco Ramírez. Sin el apoyo de Galilea Montejo. No necesita ese apoyo. No, ahí yo digo, la gente está encontrando o encuentra en estos espacios la posibilidad de manifestar su coraje, su molestia ante el sistema político. O sea, para mí la lectura es, el sistema político está muy desgastado, ¿no? Yo creo que lo que yo observo finalmente, bueno, que estos escenarios le permitieron, ¿no?, a las elecciones tener un aumento en la competitividad electoral. Un aumento en la competitividad. Y un aumento en la fragmentación. Ahora, o sea, a mí me llama mucho la atención, pensábamos que se iban a ir 3, 4 partidos, no, se quedan 9 partidos. 9 partidos. Miguel Ángel, para ti, este sistema de partidos, digamos, que arranca de los acuerdos de Barcelona en 1996, ¿es funcional? Mira, mi respuesta es, desafortunadamente hay una bocanada de oxígeno al sistema, ¿no? Y creo que lo pensaron bien, y ahora la zanahoria de la democracia está en las candidaturas independientes, ¿no? Sí se puede, ¿no? Sí se puede ir más allá de los partidos, sí se puede tener a alguien de la sociedad. Entonces sí se puede, eso demuestra el Bronco, ¿no? Y ahora pues, todos los articulistas, que son muchos, que creen o escriben hablando de la democracia, hoy López Dóriga lo hace en su columna. Al que no crea que no existe democracia en México, le queremos decir que la incertidumbre se mantuvo en 5 estados y que esa es la democracia, y la incertidumbre entre el resultado electoral o la competitividad es el elemento central, ¿no? Cuando todo lo que estamos viendo nosotros en lo que es la estructura de las reglas del juego, pues son reglas del juego que definen los partidos para los partidos, lo dijo con mucha precisión. La partidocracia. Pero son las reglas que ellos ponen para ellos. Por ejemplo, las candidaturas independientes. Bueno, desde 1996, en la mesa de San Andrés Larraínzar, estábamos discutiendo con el EZLN la posibilidad de incorporarla, la democracia participativa, con todos los elementos que la componen. Los partidos tumbaron esa negociación y lo que hicieron fue repartirse, porque eso es lo que están haciendo, repartirse el poder entre 3, ¿no? Porque repartieron desde ese momento los consejeros electorales, repartieron los ministros y luego avanzaron y repartieron o desde el 94. Entonces, son los partidos los que ponen las reglas
y son los partidos que tienen una gran complicidad. Pero ahora abren una ventana y es la posibilidad, yo digo que es la zanahoria para la democracia. La zanahoria para la democracia. Estamos ya casi por terminar, pero hay una nueva composición en la Cámara. ¿Qué asuntos va a tener que tratar esa nueva Cámara? Yo creo que el tema que se trató casi al final, la ley anticorrupción, hay mucha, no está, digamos, definida. La reforma en el DF, que yo creo que tiene que venir de inmediato, la reforma política del Distrito Federal, que tiene que darse ya. La han aplazado, tal vez, mi impresión es que chantajean a Mancera o que no se la quieren soltar. O sea, corrupción y DF. Y DF. Yo por ahí... Esos son tus puntos. Miguel Ángel, en un minuto, ¿cuál es la agenda? El próximo número del Cotidiano que va a salir... Para hacer propaganda. En agosto, sale en julio-agosto. Ya estamos a punto, ya tenemos todos los materiales, se llama Presupuesto Cero. Es el gran tema que viene para o sea, ¿qué significa presupuesto cero? El principal recorte. Significa el reconocimiento de que este país tiene que hacer un recorte draconiano, como nunca antes lo habíamos visto. Entonces, bueno, pues la primera acción que va a tener la bancada mayoritaria es hacer un presupuesto cero donde el desempleo, el cierre de organismos, las fusiones, va a ser la voz cantante, ¿no? Juan, Miguel Ángel, muchísimas gracias por compartir su reflexión el día de hoy. Y a ustedes, amigos, queremos desde aquí mandar un muy afectuoso saludo al área de la Bahía de California, Marín TV. Saben ustedes, Rompevientos se internacionaliza, se vuelve claramente binacional, entonces hasta allá un cariñoso saludo. Y ya saben, los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana a la misma hora, por, no se dice el mismo canal, pero por la misma página web. Y no se vayan porque a continuación sigue Lo que Rompevientos se llevó con la atinada conducción de Jesús Taylor. Hasta la próxima.